Muy bien, continuamos en el programa. Está con nosotros el diputado provincial Emiliano Peralta, que además es abogado, así que vamos a hablar de la reforma de la Constitución, a pesar de que no hay tantos abogados en las listas, pero ya vamos a llegar a eso. Diputado, bienvenido al programa, gracias por estar, buenas noches. No, por favor, buenas noches y un placer estar con ustedes. A ver, hay varios temas, pero ayer tuvieron una reunión de la Comisión de Acuerdo donde se plantea el tema Gerosa. Sí. Un fiscal del norte de la provincia de Santa Fe, de Reconquista, que ya hemos hablado en numerosas ocasiones, que ustedes vienen pidiendo que se tratara porque vence el plazo de una denuncia que habían hecho. Además, él ya estuvo suspendido en su momento. ¿Qué está pasando con esa denuncia, con esa causa que están investigando? Bien, pongamos en contexto. El fiscal Aldo Gerosa había sido previamente suspendido por 6 meses por su actuación en la causa Galás. Sí. Estábamos hablando de un caso de un abuso sexual en el cual se firmó un abreviado muy polémico. Bueno, en ese momento la Comisión de Acuerdos de la anterior legislatura lo suspendió por 6 meses. Luego él es separado definitivamente de todas las causas que tienen que ver con abuso sexual y género y trasladado de Reconquista a la ciudad de Vera, dentro de la Cuarta Regional. Pero, bueno, en el interín llegan otras denuncias a la Comisión y a la Auditoría General del MPA que tienen que ver con 2 casos más de abuso sexual y otro homicidio con uso de armas, de arma de fuego. El primero de esos casos llega a la Comisión el 21 de marzo del 2024. Sí. Y nosotros tenemos una ley que establece cómo son los procedimientos, digamos, de disciplinarios. Y esa ley plantea que pasado 12 meses, o sea, un año desde que la denuncia llega a la comisión, si nada se hiciera o no se dictaminase, el procedimiento caduca. Claro, o sea que hay un tiempo urgente. Exactamente. Esto es como si en los juicios civiles, sí, usted tiene un juicio, me demanda a mí. Si no impulsa el proceso en un plazo de 9 meses en la justicia de distrito, el proceso caduca. Eso quiere decir que se termina. La caducidad es una forma anómala de extinción del proceso. ¿Por qué? Pues típicamente, ¿cómo se extinguen? Con una sentencia o con una resolución. Claro. Entonces, en este caso, una forma anómala de extinción. ¿Por qué? Porque hay una inactividad durante un tiempo determinado y eso hace que el proceso finalice. En noviembre del año pasado, el diputado Pablo Oliver presenta una nota solicitando informe de cómo iban las actuaciones y la reitera luego en diciembre. Yo, este mes, el día martes de la semana anterior, no, sino de la otra, que fue, tuvimos una reunión en la Casa de Gobierno, en el Salón Blanco, por el tema de la reforma del Código Procesal Civil y Comercial, me apersono en la comisión y dejo una nota solicitando que de manera urgente se convoque en la reunión de la comisión, claro, porque si no, esto caducaba. Se vence el plazo y quedaba en la nada. Y a ver, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Que yo pida eso no implica un prejuzgamiento de mi parte, como quisieron hacer saber algunos senadores, sino simplemente que nosotros tenemos que dar un mensaje institucional, que es que la comisión, si se aboca a un tema, después lo resuelve. No es se aboca y después lo deja perecer. Ajá. Ok. Ahora, ¿y ustedes lo van a convocar? Porque también necesita él la posibilidad del derecho a defenderse. Bueno, él ya hizo un primer descargo, luego hizo otro ofrecimiento de prueba, produjo toda su prueba. Entonces lo que nosotros necesitábamos hacer ahora era cerrar el periodo probatorio. ¿Para qué? Para que precisamente el doctor Gerosa se apersone en la comisión, pueda hacer su descargo. El tema es que desde la clausura del periodo probatorio hay que dar 10 días hábiles administrativos. Sí. Tenemos el fin de semana largo de carnaval por delante, sí, etc. Entonces los tiempos no nos daban. O sea, había que actuar ya. En el día de ayer, en la comisión, dictamos la resolución que clausura el periodo probatorio y fíjate vos que los días nos dan justo, porque el 17 de marzo el doctor Gerosa va a venir a hacer su último descargo de forma personal y ese mismo día vamos a tener que dictaminar. ¿Por qué? Porque después tenemos 3 días para convocar a una sesión conjunta. O sea que van a estar justo sobre el cierre del plazo. Es decir, si no actuábamos de esta manera pidiendo urgente la reunión y el senador Gramajo obviamente tampoco la convocaba, nos quedábamos sin plazo y iba a ser un escándalo. Ahora, doctor,
o en este caso como diputado, ¿de qué lo acusan otra vez a Gerosa? Bueno, a ver, le cuento, son 3 causas. Porque llama la atención esto que otra vez, extraoficialmente siempre dicen lo mismo, que tiene un perfil o que apoya más a los abusadores que a las víctimas. ¿Qué hay detrás de todo esto? A ver, son 3 causas distintas. 2 tienen que ver con abuso sexual y otra, como le dije, con homicidio agravado. La primera, que a mi juicio es la que tiene las imputaciones más graves por parte del auditor general del MPA, tiene que ver con un abuso sexual con acceso carnal, también agravado por la situación de que quien fue autor del abuso sexual era conviviente con la víctima. Ajá. Y en ese plazo, desde que el expediente llega al legajo a la oficina del doctor Gerosa, pasaron o habrían pasado, según lo que dice el informe del auditor del MPA, 5 años sin que el fiscal solicite alguna medida de restricción de acercamiento del abusador a la víctima. Teniendo en cuenta que era conviviente, Claro. pasaron unas cosas en el medio donde también se la imputa por una coautoría o una participación, perdón, a la madre de la víctima, pareja del abusador. Pero fundamentalmente, de nuevo, aparece esta cuestión de haber hecho una petición inicial altísima en la acusación de años de prisión y luego hubo una modificación de la carátula, quitándose los agravantes, modificándose también, quitándose la figura del acceso carnal, quedando solamente la del abuso sexual, lo que a juicio del doctor Gerosa justifica la realización de un procedimiento abreviado, estos famosos acuerdos, Sí. Para evitar el juicio. para evitar el juicio por un monto muy bajo, que creo que fueron 3 años. Ahora, más allá de este hecho puntual, lamentablemente en los últimos tiempos hemos tenido varios casos de fiscales, incluso de magistrados, de jueces, Sí. que o presentaron la renuncia, el fiscal regional que también se quiere jubilar, Sí. y varias actuaciones de los fiscales con denuncias de todo tipo. ¿Qué pasa porque más allá de... Yo no veo en el resto de la provincia tanta denuncia contra los fiscales o la actuación de los fiscales, porque eso en todo caso incluso hasta genera desconfianza en el Poder Judicial. ¿Qué está pasando? A ver, yo creo que en el norte se combinan un montón de factores. En términos generales, no solamente con los delitos de abuso sexual, se da una situación donde hay claramente una falta de fiscales para llevar adelante la investigación. Estamos hablando de una cuestión cuantitativa. Exactamente. Tenemos de los 17 fiscales que la ley prevé para la circunscripción, la regional 4, tenemos 9. De los 17 hay 9. Sí. O sea que hay una saturación de trabajo para los 9. Eso es un problema. Sí. Punto número 1. Punto número 2, no es solamente el fiscal el que trabaja, son los equipos de trabajo que también están. Tercero, en el caso de Gerosa, además se lo ha quitado del área, con eso por disposición de la Fiscalía General. De hecho, se envió una supervisora que estaba acá en Jefas, Sí. para esos casos de los delitos. Entonces, bueno, también de repente ahora tenés una nueva fiscal que está en la parte de género, que no era su especialidad. Entonces, bueno, eso lleva también. Luego tenés otra pata renga, que es la parte técnica forense. No tenemos un laboratorio químico forense, eso hace que se retrasen también las causas. Entonces viene todo a Santa Fe, Exactamente. todas las pericias, eso, Todo, absolutamente. Desde lo que sean análisis de teléfono, pasando por un ADN, hasta ver si la contraprueba del estupefaciente, que va a determinar si definitivamente era cocaína o no, también viene acá. Después hay que decirlo también, hay fiscales que no son muy constrictos al trabajo. ¿Qué significa? ¿Cumple el horario estricto y se van a la casa o cómo? Ni siquiera cumplen horario estricto. Ni eso. Sí, ni eso. A ver, yo digo, si hay 9 fiscales trabajando, en algún caso alguno suspendido y todo, la saturación de expediente debe ser terrible. Bueno, yo
a ver, nunca fui especialista en derecho penal, por lo tanto no me especializaba en eso, pero he tenido algunas causas de derecho penal en la circunscripción, en el ejercicio de la profesión, y te puedo decir que hay veces que los fiscales no están trabajando en las horas que deberían estar trabajando. Y después creo que también lo que un poco tiene que cambiar, me parece que, previo a eso, otro factor también que influye mucho en este tipo de delitos, que es el factor cultural y sociocultural. O sea, la provincia no es la misma en el centro, en el sur, que en el norte. Bueno, llama la atención eso, de que tantas causas sobre abuso sexual que se presentan permanentemente. Es que lamentablemente hay lugares del interior de la provincia, igual que del interior del país, donde algunas conductas que son delictivas están naturalizadas. De hecho, si uno hace un mapa del delito, como a veces hacen un focus group, cuando hacen las encuestas y te dicen, ¿qué pensás de Darío de Silmordaza? Y te va a aparecer periodista, sagaz, bueno, lo que sea. Ya haces una nube y los principales delitos que hay en la región 4 son abigeato y abusos sexuales, en términos generales, ¿no? Entonces, toda esa situación lo pone de manifiesto. Luego, también hubo en este último tiempo una serie de cuestiones de enfrentamientos internos de parte de la Fiscalía para con un estudio jurídico de la ciudad de Reconquista, que yo lo digo, no tengo problema, el estudio de Humoy, en el cual entraron en una serie de dimes y diretes, acusaciones de un lado y del otro, hasta llegar al máximo escándalo institucional, a mi juicio, que fue el tema del juez Vanegas. Ah, claro, sí. Que tampoco entiendo, digamos, cómo no se le ha dado, desde el punto de vista desde la política o desde la institución, una respuesta a la gente de lo que está pasando. Porque te digo, acá quizás eso no llega, pero en Reconquista todo el mundo hablaba de un juez que se larga a llorar en una audiencia porque dice haber sido amenazado ni más ni menos que por los fiscales. Entonces, ¿cómo uno puede pretender que después la gente confíe en el sistema de justicia y vaya a denunciar? Pero no es solo con los delitos sexuales, hablo en general, con los abigeatos también. Vos hablas con alguien, con algún productor, con alguien que vive en la zona rural y te dice, ¿para qué voy a hacer la denuncia? Si después no pasa nada. Hace poco también hubo un caso muy resonante que fue una banda de delincuentes que con inhibidores de señal, de alarmas y demás, robaron un auto, sacaron la billetera, obtuvieron el domicilio de la persona, robaron en la casa, sometieron a la mujer, digamos, cosas que antes no se veían. Y esa familia hoy al día de hoy no tiene tampoco respuestas. Entonces todo el sistema está cuestionado, la legitimidad del sistema y la eficacia del sistema. Si encima de eso, el control cruzado que tiene que ver de parte del Poder Legislativo, que después discutiremos si está bien o está mal, es otro tema también. Y incluso hasta por tema para la reforma. Bueno, también puede venir por ahí, pero hoy es así. Sí. Entonces, a ver, si nosotros desde ese lado tampoco vamos a dar una respuesta, ¿a quién le queda acudir? A la gente. Por eso a mí me preocupa tanto este tema. Diputado, vamos al otro tema, el tema de la reforma, porque estamos hay muy poco tiempo para las elecciones del 13 de abril. Y además usted es candidato convencional, pero es abogado de profesión, o sea que conoce de este tema, y yo lo he escuchado además en los debates parlamentarios hablando sobre eso. ¿Cómo está perfilado este tema, el debate? ¿Llega la gente, prende que es una necesidad o no? ¿O nadie, o no se porque ustedes ya están recorriendo? Vi que estuvieron en el carnaval de Vera, vi que estuvieron en el carnaval de Reconquista, que tienen contacto con la gente y ya... No, la gente no, la gente tiene la mirada puesta en otro lado. A ver, yo no le bajo el precio a la relevancia que tiene, porque es muy importante, pero no está en la órbita de los problemas diarios de las personas. Creo que parte de la campaña que nosotros tenemos que hacer es una campaña también estilo de docencia, para explicar la importancia que tiene ni más ni menos una constitución. Yo siempre hago hincapié, una ley mala la podemos corregir. Bueno, de hecho el Código Procesal Penal el año pasado apareció un artículo de Wikipedia, porque quedaba abierto a modificaciones todo el tiempo. La podemos corregir, pero una constitución es muy difícil de que después la volvamos a corregir. Entonces probablemente estemos sancionando una norma que va a quedar por décadas. Entonces, a la gente hay que hacerle entender esto, y hay que hacerle entender esto también porque es importante que vaya a votar.
Pues recordá que estamos en un año en donde prácticamente no se eligen cargos ejecutivos, excepto en algunas poquitas localidades. La gente va mucho menos cuando hay en las intermedias y mucho menos cuando hay paso. Y es una paso, es una intermedia y una paso. Pero para la convencional no es paso, es la elección definitiva. Entonces, creo que a la gente hay que hacerle entender la relevancia de esto. Paralelamente, sin vender espejitos de colores con los efectos en la vida cotidiana que pueda tener la Constitución. ¿Ejemplo? A ver, yo lo escucho mucho al oficialismo decir que la Constitución es un puente al futuro. El otro día el senador Gramajo estuvo en Reconquista diciendo que la educación va a cambiar a partir de la nueva Constitución. Y eso no es cierto. O sea, en términos generales, digamos, una Constitución se divide en dos partes. Una parte dogmática, que te establece cuáles son todos tus derechos y garantías como ciudadano, y una parte orgánica, que es la organización del poder. La parte dogmática, no hay nada nuevo, está todo inventado, o sea, no hay ningún derecho nuevo que crear. Y si algún derecho no está explícitamente enumerado en la Carta Magna Provincial, lo está seguramente en la Carta Magna de la Nación o en alguno de los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional por el artículo 75, inciso 22, y que son plenamente operativos desde aquel fallo que usted recordará en Mejián contra Sofovich. Entonces, no hay mucha vuelta que darle. Digo, no vendamos humo en ese sentido. Sí, yo lo escuché incluso del gobernador decir que si iban a terminar el perfil garantista de la Constitución o cualquier artículo. Bueno, el otro día me hicieron una pregunta de eso, ¿qué opinaba de las declaraciones? A ver, entiendo que él está haciendo un discurso de campaña donde se refiere al garantismo en términos zafaronianos, digamos, pero las garantías constitucionales no se pueden obviar. No se pueden quitar. Y aún si él quisiera quitarse o Unidos las quitara, digamos, sigue teniendo primacía la Constitución Nacional por aplicación del artículo 5 de la Constitución Nacional. Entonces, digamos, si vamos a dar ese debate, digamos, seamos serios, porque yo también pongo este ejemplo. Hoy la Constitución ya te garantiza el acceso, supuestamente, a la salud pública de calidad y a la educación pública de calidad. Y yo le pregunto a cualquier santafesino, y creo que nadie te va a decir, a ver, se acaba de caer un piso por un socavón en la escuela de Sunchales. Sí. Y APOS no te cubre, tengo un amigo que está haciendo tratamiento, no le querían dar una segunda resonancia magnética con contraste, o sea, flaco, esperá a que tu diagnóstico que sea demasiado tarde. Entonces no vendamos humo con eso. Si ustedes quieren mejorar la educación o la salud, agarra el presupuesto y en vez de darle 10.400 millones de pesos en pauta a sus medios amigos, pónganla en salud o en educación. Quitó el Ministerio de Género, pero dejó las políticas de género igual. Entonces, ¿quieren mejorar la salud y la educación? Quítele los 4.600 millones de pesos que van a políticas de género. No se soluciona con una constitución de avanzada, entre comillas. Yo pongo también este ejemplo. Yo soy abogado, usted es mi cliente. Ganamos un juicio complicadísimo. Yo hice la mejor demanda del mundo y el juez hizo la mejor sentencia del mundo. Ahora el demandado es insolvente. ¿Qué sentido tiene? Usted va a querer cobrar. Sí. Bueno, la gente, más allá de que tenga ese derecho supuestamente consagrado, va a querer que sea efectivo. Entonces, hoy no los tenemos. Y en el tema de educación, no es necesario reformar la Constitución para mejorar la calidad educativa, ni siquiera las normas educativas. No tenemos ley de educación. Tenemos un digesto, que es un decreto del año 61, donde todavía habla de que los profesores deben ir con pantalón azul o negro y una blusa blanca, donde todavía habla de infradotados psíquicos. Mejoremos eso, cambia eso. Sí, no es necesaria la reforma de la Constitución para eso. Entonces, digamos, todos sabemos que la reforma de la Constitución salió porque el gobernador tuvo la firme intención de querer habilitarse la reelección. Perfecto. Ahora, si abrimos el camino de reformista, hagamos bien las cosas. De entrada, la ley de reforma se extralimita. Yo en eso, pese a que es mi némesis, que no lo quiero para nada, el diputado Mayoraz tiene razón en el planteo judicial que hizo. La Constitución en los artículos 114 y 115, que te fija cuáles son los parámetros para vos reformar la Constitución, habla de que se habilitan artículos o temas, no sentidos de la reforma. Y uno ve el texto constitucional y el texto de la reforma y se extralimita constantemente. Habilítese la reforma del artículo tanto en el sentido de.
Eso está mal. ¿Por qué? El convencional lo tiene que decidir. Para algo nos van a elegir. Claro. Habilitar los temas para debatir, no que debatir sobre cada tema. Pero además la Constitución lo dice clarísimo. Artículos o temas. Artículos o temas. No dice artículos, temas y sentido. O sentido. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, muchas Seguramente gracias. nos juntaremos en algún momento antes de las elecciones, cuando ya entremos de lleno en la campaña. Dale, cómo no, será un placer. Gracias entonces.